Buena gente, ¿cómo le va? Sean bienvenidos a la review de uno de los juegos más raros y únicos de la saga de Mario, Super Mario Bros. 2. Un título que por años le fue familiar a todos excepto al país originario de Mario, y que a día de hoy sigue levantando cierta polémica entre los jugadores, ya que hoy sabemos que no se trata de la verdadera secuela a ese juego que batió todos los récords en la NES, sino de una conversión de un título desconocido para los occidentales. Si de casualidad no estás enterado o enterada de esto, quizá pueda servirte ver primero mi video sobre la secuela original, los Levels, para entender cómo las características particulares de ese juego posibilitaron la mera existencia del título que repasaremos hoy. Caso contrario, ya estás listo o lista para saber aún más sobre el desarrollo y mi opinión acerca de Super Mario Bros. 2, una entrega muy diferente a las anteriores y a las posteriores, y una que había probado unas veces en el pasado, pero en la cual nunca había llegado lejos. Por lo que este video es la excusa perfecta para cambiar eso y analizarlo a fondo. Así que sin más dilación, comencemos. Super Mario Bros. 2 empezó siendo un prototipo llevado a cabo por un desarrollador de Nintendo, Kensuke Tanabe, que constaba de un juego de plataformas del estilo Mario, pero que ponía énfasis en un diseño de nivel vertical y el lanzamiento de bloques. Según sus palabras, la idea era tener personas ascendiendo verticalmente, y tendrías ítems y bloques que podías apilar para subir, o podías agarrar a tu amigo con el cual estabas jugando y tirarlos para seguir intentando ascender. Pero resulta que a Miyamoto no le gustaba cómo estaba quedando, así que sugirió que el juego tenga más mecánicas horizontales y un enfoque en el multijugador cooperativo. Así es como el prototipo contaba con dos jugadores saltando y apilando bloques para llegar a lo más alto, mientras se tiraban el uno al otro. Sin embargo, las limitaciones de la NES hicieron que sea difícil construir un juego pulido a partir de esta acción compleja, y jugarlo con solo una persona no era divertido. Así es como Nintendo desechó el prototipo, ya que su filosofía de trabajo dice que si la mecánica del juego no divierte, antes de agregar personajes y mundos, se descarta. ¿Cómo es entonces que tenemos este juego en nuestras manos? Simple, tiempo después de lo mencionado, en 1987, la cadena de televisión japonesa Fuji le pidió a Nintendo que desarrolle un juego que use las mascotas de Yume Koujo, que quiere decir fábrica de sueños. Así es como lo relata Tanabe. Recuerdo que un día me detuvieron en Fuji Television, me entregaron una hoja con los personajes del juego y me dijeron, quiero que hagas un videojuego con esto. Yume Koujo fue un evento japonés focalizado en la juventud que pretendía ser un show de demostraciones tecnológicas y presentaciones en vivo. Duró 44 días y contó con una planificación de 3 años y una gran campaña de marketing, que incluyó el mencionado pedido a Nintendo, que debía lanzar el juego 8 días antes del inicio del evento. La gran N cumplió y así salió a la venta Yume Koujo Doki Doki Panic para el Famicom Disk System, siendo de los títulos más vendidos de dicho hardware. Lo que nos importa de todo esto es que este último juego fue creado a partir del prototipo desechado que ya nombramos, y contó durante su desarrollo con Tanabe como director, Miyamoto como supervisor y Koji Kondo como compositor, es decir, buena parte del equipo de desarrollo de los primeros juegos. Por todos estos motivos, ya habían bastantes elementos de Mario en Doki Doki Panic. Esto mismo facilitó mucho la tarea que tenía Nintendo de darle a Occidente la secuela que tanto deseaba de Super Mario Bros. Tras la cancelación de los Levels en esta parte del mundo. No tenían que hacer un juego nuevo desde cero ni pensar en sus mecánicas, solamente retocar Doki Doki Panic para cambiar personajes desconocidos fuera de Japón por unos que ya eran la cara de la industria. Además, esta operación le dio tiempo y calma a Nintendo para comenzar a desarrollar Super Mario Bros. 3 en el 86 tras el lanzamiento de los Levels en Japón, que acabaría llegando en el 88 al país nipón, tan solo semana después de que Super Mario Bros. 2 aterrice en América. Comercialmente la estrategia era fantástica y dio resultado. Super Mario Bros. 2 vendió muy bien y en 1992 llegó a Japón bajo el nombre Super Mario USA. Tan buena repercusión tuvo este juego que muchos de los enemigos presentes en Doki Doki Panic no solo permanecieron en Super Mario Bros. 2, sino que siguieron estando presentes en las posteriores aventuras del fontanero. Tal es el caso de los Bob-ombs, Shy Guys y Birdo. Sin discutir el éxito conseguido por Nintendo, que aprovechó algo muy frecuente en esos tiempos como era alterar el producto dependiendo de su localización,
lo que uno se pregunta es cuán divertido resultó este juego habiéndose basado no en la precuela tan exitosa que tuvo, sino en un plataformero japonés basado a su vez en un prototipo desechado. Porque si bien en mi canal le doy importancia al desarrollo y a la trascendencia de los videojuegos que analizo, lo cierto es que el principal objetivo de estas reviews es decir si el juego me pareció divertido o no, por supuesto en base a mi opinión. Así es como llego a la siguiente pregunta sobre el título que nos compete hoy. ¿Estamos ante una joya o una conversión común y corriente? Ahora veremos. Desde el principio, lo que me llamaba la atención de este juego era su presentación, con esa pantalla que me permitía elegir entre 4 personajes. Pero lo más curioso es que si no tocamos nada nos va a aparecer la historia del juego, que es un resumen de la que venía en las instrucciones. Repasémosla rápidamente. Una noche Mario soñó que estaba subiendo una escalera hacia una misteriosa puerta. Cuando la abrió, se encontró con el bello mundo de Subcom, la tierra de los sueños, en el que una voz le dijo que tenía que liberarlos del malvado Wart. Es ahí cuando Mario se despierta y le cuenta a Luigi, Peach y Toad sobre su sueño cuando iban rumbo a un picnic, quienes sorpresivamente soñaron lo mismo que él. Ahí es cuando se encuentran con una cueva que lleva a una puerta, y al abrirla tienen ante sus ojos a Subcom, el mundo de sus sueños, que ahora es real y por ende todos deben detener a Wart. Esta historia es una adaptación de la de Doki Doki Panic, en donde Wart capturaba a estos chicos dentro de un libro y estos 4 héroes se metían ahí para rescatarlo. Por eso la selección de personajes y el indicador de nivel son páginas, pero en Super Mario Bros. 2 veríamos al final que todo realmente ocurre en un sueño. Historia simple pero suficientemente carismática. Pero ahora sí, hablemos del gameplay. En este aspecto, cada personaje heredó las habilidades de sus contrapartes de Doki Doki Panic. Imagine pasó a ser Mario, el más balanceado de todos en fuerza, velocidad y salto. Su novia Lina pasó a ser Peach, que tiene las peores estadísticas pero puede flotar tras un salto. Mama se volvió Luigi, que conserva su salto altísimo de los levels pero ahora tiene poca fuerza y velocidad. Caso contrario al de un Papa que pasó a ser Toad, quien tiene la fuerza y la velocidad máxima pero salta muy poco. Estas cualidades serían la norma para estos personajes desde este juego, siendo su principal legado. Tal es así que muchos años después Super Mario 3D World volvería a contar con estos personajes y sus habilidades previamente mencionadas. Pero volviendo al juego que nos concierne, todos los personajes tienen la cualidad común de cargar sus saltos y permanecen agachados por unos segundos. Yo arranqué jugando con Mario, luego pasé a usar a Peach y finalmente a Toad. Tras un análisis más detallado les explicaré por qué. Super Mario Bros. 2 no tarda ni un segundo en dejarte claro lo diferente que es del resto, ya que es el único juego de la saga cuyo primer nivel arranca verticalmente mientras caemos y vamos pasando de borde a borde, otra de las nuevas características del juego. Pero esto no es nada comparado con el siguiente shock que vamos a tener. No vencemos a los enemigos saltándoles encima, sino que lanzándoles vegetales extraídos del suelo u otros enemigos. Y esperen, porque las diferencias siguen. Para completar el nivel no hay que llegar hasta una bandera, sino entrar en ciertas puertas o trepar plantas para llegar a la siguiente parte del nivel. Así hasta llegar a un jefe, que al ser derrotado hace que esta máscara abra su boca y así progresemos. Esta es la fórmula de casi todo nivel en este juego. Ni siquiera Bowser aparece, ya que el jefe final de Doki Doki Panic mantuvo su rol en la conversión y ese es el mencionado Wart. Viendo lo que fue los levels, queda claro que Nintendo nunca tuvo la intención de cambiar tan drásticamente la jugabilidad de Mario para la secuela, pero cuando censuraron a ese juego en América y tuvieron que lanzar una secuela apta para este continente, no tuvieron reparo en cambiarla completamente, al mantenerla de un título que ni siquiera era de Mario. Para ser justos, habían solo 2 juegos de la serie hasta entonces y uno de ellos era exclusivo de Japón, así que no fue una traición a la saga ni nada parecido. Aún así, este cambio drástico en la jugabilidad es a priori una pena porque el gameplay rápido y simple de los juegos anteriores había dado buenos resultados, incluso sin que estos sean obras maestras. Pero en fin, aunque haga comparaciones, voy a terminar analizando Super Mario Bros. 2 por lo que es. Si vieron mis videos anteriores, recordarán que hablé de los 2 enfoques para jugar Mario. El velocista, que busca completarse los niveles lo más rápido posible, y el más pausado, que prefiere buscar poderes y a veces secretos. El día de hoy le tendrán que decir adiós a ambos, porque ninguno está presente en Super Mario Bros. 2, al menos no como los conocíamos. Especialmente el enfoque velocista. Verán, el ritmo de este juego es bastante lento. Vencer enemigos tirándoles objetos que primero hay que agarrar lleva más tiempo que saltarles.
Pero por sobre eso, siempre hay que meterse en una puerta o jarrón para llegar a la siguiente sección, y a veces hay hasta que volver sobre nuestros pasos tras agarrar un ítem como una llave. Si recuerdan que mi enfoque para jugar era el velocista, ¿cómo afecta esto a mi experiencia? Miren, por supuesto que los niveles en general son cortos, pero lo recién nombrado los vuelve más largos, a veces sintiéndose más duraderos de lo que en realidad son. Especialmente en secciones como estas, donde hay que cavar mientras esquivamos a estos Shy Guys, algo que a la primera vez puede ser más difícil de lo que parece. Hay casos donde literalmente no hay nada más que hacer salvo cavar, cavar y cavar hasta llegar a la siguiente escalera o puerta, donde agarramos la llave para volver a pasar por la puerta y subir por la arena que recién vimos. Y ni se te ocurra agarrar a los enemigos y tirarlos porque al instante que tocan tierra firme te hacen daño, es muy riesgoso. Para tirarlos hay que buscar un hueco en el cual puedan quedar bien lejos, lo que seguramente implica alejarte mucho de donde habías llegado para lanzarlo y volver a donde estabas. Así que es más rentable evitarlos o tratar de matarlos con una estrella. Todo mientras vemos cómo la pantalla sube y baja, algo lógico que obviamente tiene que pasar, pero enlentece todo aún más. El motivo por el que desarrollé en estas secciones es porque en mi opinión tienen un diseño de nivel aburrido que requiere poca acción por parte del jugador y para colmo son muy repetitivas. Algunas otras que pueden tener más acción pero siguen siendo repetitivas y no me gustan son las que debemos explotar bloques de tierra con bombas antes de que éstas nos exploten en la cara. Si no reventaste los bloques con las bombas que tenías disponibles, no te va a quedar otra que salir de esa zona para volver e intentar de nuevo. Y lo peor es que estas secciones deben pasarse sí o sí, no hay otro camino para completar el nivel. Partes como estas me parecieron de lo más flojo del juego, ya sea por su ritmo lento o repetitivo, pero más que nada por mecánicas que no me parecen implementadas de forma divertida. Pero incluso si se omiten estos segmentos que me parecieron puntos bajos, van a ver que durante todo el juego el gameplay basado en el momentum y la inercia adquirida tiene muy poca presencia en Super Mario Bros. 2. Esto no solo se debe a que la principal mecánica del juego implica detenerse para agarrar y lanzar vegetales, sino también por el diseño de nivel mismo. A ver, el mayor énfasis en la verticalidad tiene algunos usos interesantes como el de pararse encima de los enemigos para llegar más rápido a ciertas plataformas, por ejemplo. Poder ir de un lado al otro tras hacer lo que en principio parecía salirse de la pantalla también puede agilizar mucho las cosas, sobre todo cuando nos persigue esta máscara tras haberle robado la llave. Pero también el diseño de nivel resultó en un plataformeo mucho más básico que no le pide al jugador reaccionar a tiempo para mantener el ritmo y completar el nivel rápidamente, sino que solo le pide avanzar hacia la siguiente sección del nivel siguiendo un camino que muchas veces es el único existente. A ver, por supuesto que en los juegos anteriores el objetivo siempre era ir del punto A al punto B, pero incluso con sus limitados recursos había mucha más selección a la hora de elegir en qué plataformas ubicarse, a cuáles enemigos combatir y a cuáles omitir, o saltearse una parte del nivel aprovechando ciertas mecánicas. Resumidamente, te dejaban elegir con más libertad cómo querías ir del punto A al punto B. En los levels, hasta saltarle a un enemigo era una herramienta más para completar un nivel. Pero en Super Mario Bros. 2 hay hasta incluso partes donde estamos obligados a esperar a un enemigo para robarle su alfombra voladora, pararnos en ellos mientras vuelan o subirse al huevo de Birdo. En otras estamos obligados a trepar ciertas plantas o cadenas, a saltar de un objeto que agarramos y apoyamos para llegar a una plataforma que está muy alta y a pasar por una cantidad incontable de puertas en un orden específico. No todas las ejecuciones de lo recién nombrado son malas, de hecho hay atajos como este del primer nivel que nos lleva a la pelea contra Birdo de forma más rápida. Y otra cosa simple pero ingeniosa que le quiero destacar al juego porque sí requiere algo de habilidad del jugador es la chance de formar cadenas o combos tras lanzar enemigos que terminan alcanzando a otros. Pero en general, varias de las mecánicas de este juego no me gustaron porque hacen que el mismo se sienta monótono, y eso que tiene solo 20 niveles. Pero ¿qué pasa si te gustaba el otro enfoque, el pausado que disfrutaba de hallar poderes y secretos? ¿Este juego te satisface? Porque quizás yo pueda afrontarlo con esa mentalidad entonces. Y bueno, la respuesta es que por lo menos estamos algo más cubiertos. La gran ventaja de arrancar objetos del suelo no es tanto atacar con los vegetales, sino encontrar pócimas que al tirarlas al piso nos llevan al otro lado del nivel. Allí tendremos un límite de tiempo en el cual podemos encontrar hongos y monedas. Estas últimas sirven para usarlas en la máquina tipo casino que nos puede dar vidas extra al final del nivel.
En el mundo 3.1 hay un secreto bastante bien escondido si es que damos un salto de fe en estas cascadas, porque si lo hacemos vamos a poder entrar a un cuarto donde podemos encontrar una pócima que nos permita hacer lo anterior dicho. En muy raras ocasiones podemos hallar hongos que nos dan una vida, y si tiramos la pócima cerca del jarrón podemos tener la suerte de encontrarnos con una Warp Zone si nos metemos en este cuando estamos del otro lado. Otra cosa a destacar es que este es el Mario con menos poderes hasta ahora, solo existen el hongo y la estrella si es que agarramos varias de las cerezas que hay en los niveles. Creo que esta última dura bastante menos esta vez, pero sigue siendo una gran recompensa para los curiosos que recolectaron toda cereza en su camino. Tal es así que me encontré más veces persiguiendo cerezas que monedas en las 2 entregas anteriores, lo cual es un ligero punto a favor de este juego. Y me estoy olvidando que en situaciones muy aisladas podemos sacar un reloj del suelo para detener el tiempo. Ahora, es acá cuando me pregunto lo que puede influir la forma de jugar de uno en este título. Porque si bien era divertido entrar a estas salas, aumentar de tamaño, puntos de salud y tener chance de ganar vidas extra gracias a las monedas que hallé ahí, más temprano que tarde me di cuenta de que estas zonas dejan de sentirse especiales. Me explico, si quiero tomarme este juego a un ritmo más pausado buscando poderes, monedas y a veces secretos, siempre voy a terminar haciendo lo mismo. Salvo excepciones como el mencionado secreto del mundo 3.1, que realmente está bien escondido, el proceso de entrar a las puertas tras tirar una pócima rápidamente se vuelve muy rudimentario porque es casi siempre igual. La novedad se desvanece y estas secciones incluso creo que no merecen ser llamadas secretos, porque el tallo de las pócimas es tan visible como el de los vegetales, así que no están escondidas ni un poco. Muy a lo sumo se puede decir que están camufladas, pero varias veces están al lado o muy cerca de los vegetales, por lo que si no adivinamos a la primera en dónde están, a los 3 segundos las tendremos en nuestras manos igualmente. Por lo que en lugar de secretos las llamaría recompensas a quienes están dispuestos a pasar por este proceso, sobre todo cuando su tallo está presente en zonas de un acceso más difícil o más lento, premiando al curioso que además se tomó esa molestia extra. Aclaro, que prefiera darles esta denominación no es algo malo, sino una mera observación, y está bien que estas zonas cumplan una función de recompensa que puede ser aún mayor si completamos el nivel. El problema está en lo rudimentario que me parece su proceso, cosa que desarrollaré más en unos minutos porque quiero hablar de esta máquina. La misma me hace pensar que Mario Bros 2 está mucho más pensado para un enfoque pausado antes que velocista, porque jugamos a la suerte en esta al final de todos los niveles si agarramos al menos una moneda. Caso contrario, se muestra pero no podemos hacer nada con ella. Esta máquina nos da una cantidad de intentos equivalente al número de monedas que agarramos más uno extra, y nos permite ganar vidas. Algo muy apreciado ya que este juego te da 2 continuos para revivir en el primer nivel del mundo donde perdiste, y tras eso te manda de nuevo al primer nivel de todos. Esta vez no hay ningún truco para evitarlo. Curiosamente, Doki Doki Panic tenía un sistema de guardado que en este juego se eliminó en favor de lo anterior dicho. Retornando a la máquina, todo bien con su inclusión, pero ¿no podrían haber hecho que sea más clara? Uno pensaría que solo con juntar 3 imágenes iguales en una fila gana vidas, pero también hay casos donde juntando solo 2 o hasta incluso 3 distintas se gana una vida. No hay nada que explique esto y se siente raro que tras haber ganado una vida juntando solo 2 imágenes iguales, al siguiente intento vuelva a hacerlo y no gane ninguna. Es algo demasiado random, y no es que vuelva mucho más fácil el proceso de ganar vida ya que las imágenes cambian tan rápido que adivinar qué va a salir es pura suerte y casi ni hay lugar para la más mínima táctica. Muchas veces tuve varios intentos y no gané una sola vida. Por lo tanto, esta máquina puede ser o bien la premiación definitiva a la exploración del jugador usando las pócimas, o bien el elemento que le haga sentir que su esfuerzo y curiosidad no valieron tanto la pena. Pero en general su inclusión es positiva por el potencial beneficio proveniente de ella. Recapitulando, dentro de todo creo que este juego ofrece una experiencia satisfactoria la mayoría del tiempo a quienes se toman Mario de forma pausada. Pero ¿recuerdan cuando me pregunté cuánto influía la forma de jugar de uno en este título? Era porque desde mi perspectiva, la de alguien que prefería pasarse los anteriores Mario de forma rápida, el gameplay pausado de este juego, incluso cuando recompensa al jugador con objetos y vidas, no es como el de las entregas anteriores. Quizás alguien que prefiere jugar Mario a un ritmo lento puede estar en desacuerdo conmigo, pero siento que este título fuerza demasiado al jugador a hacer las cosas de determinada manera. Y si esa manera es una que me gusta poco, entonces tenemos un problema. Si quiero ir rápido, el diseño de nivel no está hecho en base a mis objetivos, así que realmente no estaría aprovechando nada.
Por ese motivo estoy alentado a jugar lento buscando pócimas casi siempre bajo el mismo patrón para sobrevivir más golpes a base de hongos y ver si puedo ganar vidas. Sé que esto último es lo que describí como el objetivo del enfoque pausado en los Mario anteriores también, pero acá parece como una crítica porque no es un proceso que yo siga porque me encanta, sino porque necesito ganar vidas. El motivo por el cual hice tanto hincapié en ellas se debe también a que este juego no es pan comido. Si bien dije que me veo alentado a jugar más lento, yo siempre jugaba esto yendo rápido. A pesar de que el diseño de nivel no esté muy hecho para eso, el hecho de que las principales mecánicas y jugabilidad de Super Mario Bros. 2 no me gusten hacía que no quiera adentrarme tanto en ellas y pase de largo varios tallos. Pero de pronto me encontraba perdiendo todas mis vidas contra estas serpientes, estas chispas que rodean las plataformas, estas plantas lanzafuego, Shy Guys tira proyectiles y lo que sea que aparezca a 1 milímetro mío cuando salgo de una habitación. En el nivel 6.1 estas serpientes me matan al instante cuando saco el hongo que está encima de ellas, para variar. Ah, y en ese mismo nivel al juego le pinta ponerse laberíntico sin mucha pista, teniendo que encontrar el jarrón correcto en el cual meterse, que encima vuelve a tener esta sección donde hay que cavar y cavar que tanto critiqué. El juego no es tan complicado y los enemigos tampoco son tan duros, pero no se escatima en ponerlos varias veces en ubicaciones molestas. Por eso me vi obligado a cambiar de enfoque para ganar cuantas vidas pueda, y ya les comenté qué opinaba del proceso para eso. Y sobre los jefes, no hablé de ellos hasta ahora, pero la verdad diría que son de lo mejorcito del juego. Toman más tiempo que Bowser porque hay que tirarles los objetos que nos tiran o los que hay alrededor. Destaco principalmente a Mouser, estos dos dragones y a todas las variaciones de Birdo. En estas peleas ahora hay que pensar más en lo que hacemos y creo que es donde mejor funciona la mecánica de agarrar y tirar objetos, porque a veces se siente como darle un trozo de su propia medicina a los jefes. El único que me parece realmente malo es esta bola de fuego con sus hijos que aparecen tras vencerlo. Acá la función de pasar de borde a borde es importante, pero el jefe me parece molesto por todo el espacio que ocupa al volar, sumado a la molestia extra que son sus descendientes. Otra cosa sobre los jefes que quiero señalar es que el rebote de los proyectiles puede matarnos tras haberlos esquivado, y esto sí es lógico, pero también es bastante frustrante. Y más molestos son casos como estos. Morir cuando estoy agarrando un objeto es inmensamente irritante, sobre todo cuando esa era mi última vida y tengo que empezar todo de nuevo. Y es ahí donde quería llegar. Tener que empezar de cero me parecía un trago tan pero tan amargo que logró que decida empezar a jugar sin el enfoque velocista y busque la mayor cantidad de vidas. Y aún así, este juego me costó bastante. Para ser justos, 2 continuos y 4 vidas más la máquina del final del nivel es una buena forma de darle más chances al jugador de completar el juego teniendo en cuenta que estamos en los 80s y los sistemas de guardado eran más bien excepcionales. Pero podrían haber mantenido el que estaba en Doki Doki Panic, y el problema es que el juego en primer lugar no me parece divertido, así que tener que jugarlo desde el principio si perdía todas mis vidas no se sentía nada bien. Al principio arranqué jugando con Mario, pero después me pasé a Peach para levitar sobre varias partes que me parecían molestas. Jugué mucho con ella, pero los problemas persistían, y así es como me pasé a Toad. A Luigi casi no lo usé porque lo bueno que tenía su salto y movimiento resbaladizo era aprovechar muchísimo el momentum, y eso en este juego existe, pero tiene muy poca relevancia como ya dije. Volviendo a Toad, con él podía correr y agarrar objetos mucho más rápido, así que perder mientras los estaba levantando se volvió mucho menos común. Tras tantas partidas, fue con Toad que intenté jugar aceptando en mi mente que este juego no tiene casi nada de los 2 primeros en su jugabilidad, así que comencé a jugarlo mirándolo como su propia cosa. Jugaba Super Mario Bros. 2 como creía que Nintendo quería que lo juegue, buscando todos los cuartos posibles para obtener todas las vidas que pueda, y la experiencia no mejoró. Incluso diría que cada vez tenía menos paciencia, porque hasta usar un continue no me gustaba ni un poco. Quizás solo tenía que pasar 1 o 2 niveles para volver a donde estaba, pero tanto me desagradaba el juego que el hecho de tener que repetir aunque sea un mísero nivel ya me ponía como loco. A ver gente, antes de que alguien se enoje, por favor recuerden que esto es una opinión personal, que no tiene por qué coincidir con la tuya, y si no estás de acuerdo conmigo, perfecto, no pasa nada. Es más, si querés me lo podés dejar abajo en los comentarios para poder debatir sobre este juego respetuosamente. Y también algo de lo que me doy cuenta es de que no soy muy bueno jugando este título, por falta de habilidad sí, pero también por falta de interés. Aún así, aclaro que la dificultad no tiene realmente la culpa de todo esto.
La culpa la tiene la jugabilidad con todos los problemas que le nombré, y eso es lo que hace que sufra tanto el perder vidas. Tener que rejugar niveles que en su mayoría no me gustan y que además son algo difíciles, así que hay buenas chances de que pierda y tenga que visitarlos de nuevo. Creo que esa es una buena forma de describir mis sensaciones a la hora de jugar Super Mario Bros. 2. Algo que sí puedo destacarle a este juego, además de la historia carismática que tiene, son los gráficos y la presentación. Son bastante mejores que la precuela y si bien varios son importados de Doki Doki Panic, los diseños exclusivos hechos para Mario y compañía realmente están bastante bien. Y eso que cuando son mini, su cabeza es más grande que el resto de su cuerpo, pero siguen gustándome. Y acerca de la presentación, los escenarios no solo son más diversos, sino que están más detallados y cada uno aprovecha sus elementos para introducir sus particularidades, sea el hielo resbaladizo o la arena movediza por citar algunos ejemplos. La música también cumple su rol de ser pegadiza. Si bien siguen habiendo muy pocos temas que no paran de repetirse a lo largo del juego, Koji Kondo volvió a hacer un buen trabajo, siendo la inclusión del tema principal de Mario en las contrapartes de los mundos un muy buen guiño. Y en cuanto a los remakes, tenemos al de All Stars, que posiblemente se vuelva la forma en la que más regresa este título si es que lo hago, porque además de la música remixeada, tenemos una mejora gráfica total. Y además hay continuos infinitos. Quizá podrían pensar que esta versión solucionaría varios de mis problemas con el juego debido a eso, ¿no? Después de todo, es el gran motivo por el cual recomendé el remake de All Stars para jugar los levels. Bueno, si bien aprecio muchísimo esa generosidad añadida, como dije antes, el problema que Super Mario Bros. 2 tenía para mí era la jugabilidad y el diseño de nivel. El sistema de vías era solo la cereza sobre ese amargo pastel. Y obviamente, el juego sigue siendo fundamentalmente el mismo en los apartados que nombré, así que por más de que haya jugado bastante este remake, tristemente no pudo mejorar mucho mi experiencia. Lo que sí le quiero destacar a la versión de All Stars es un cambio ligero pero bastante interesante, que es el de poder cambiar de personaje tras haber perdido una vida. Por ejemplo, si perdemos contra un jefe usando a Luigi, entonces podemos cambiar a Toad porque una de sus habilidades es agarrar objetos rápido, entonces va a poder lanzarlos de una manera mucho más veloz. Es un ligero incentivo a usar a los personajes de una manera un poco más estratégica, por así decirlo. Fue también con esta versión que me di cuenta de que con unos personajes se pueden hacer cosas que con otros no, como por ejemplo acá, para llegar a las escaleras de arriba, Luigi no tiene que apilar estos objetos, sino que usar su tremendo salto para tomar impulso y llegar a ellas tras saltar. Pero en fin, muy buen remake el de All Stars, pero el juego sigue siendo Super Mario Bros. 2, así que sigue sin ser santo de mi devoción realmente. Lo que nos deja con el otro remake de este juego, que es Super Mario Advance para la Game Boy Advance, obviamente, que además vino junto a una nueva versión del Mario Bros. De arcade. Este juego te permite seguir en el mismo nivel incluso si perdiste todas tus vidas, por lo cual es obviamente mucho más fácil. Pero no solamente lo es por ese motivo, sino también porque de los tallos se pueden extraer corazones ahora, los cuales también se pueden obtener tras vencer enemigos, pero ahora con requerimientos mucho más laxos que en el juego original. Quizá esto ya está en el otro extremo de ser demasiado fácil, pero no me voy a quejar porque con esta versión tuve una experiencia decente. Más que por el sistema de guardado, por todo el carisma que tiene esta versión. Escuchen cómo nos hablan los personajes. Pero también hay otros añadidos interesantes, como 5 monedas grandes por nivel que nos dan una vida si las juntamos todas, juegos de Yoshi disponibles tras completar el juego por primera vez, enemigos gigantes y hasta un nuevo jefe llamado Robo Birdo. Lo que sí, al ser un juego de Game Boy Advance, la pantalla es mucho más pequeña, pero en general esta versión es muy buena. Si bien no logró que el juego realmente me guste, hizo que lo sufra mucho menos. Por lo que si no sos como yo y este juego te gusta, estas versiones quizá puedan entretenerte. Super Mario Bros. 2 es un juego que simplemente no es para mí. Es un título totalmente funcional y tiene sus ideas pulidas, pero tristemente muy pocas de estas me gustan. No disfruto el ritmo lento que tiene a comparación de sus precuelas y lo considero bastante monótono pese a tener cierta ambición en sus diversos escenarios y algunos jefes divertidos. Seguramente mi poco interés para con el juego haga que no sea muy bueno jugándolo, como ya dije, y por ende me parezca más difícil de lo que en realidad es. Pero creo que señalar el desinterés que te genera un título es algo digno de decir en una review. Por lo tanto, Super Mario Bros. 2 me parece insulso y algo frustrante.
Los levels también podía parecerme frustrante y hasta algo injusto por momentos, pero al tener una jugabilidad que considero mucho más divertida, me parecía que pasar las partes injustas valía la pena porque luego podía seguir disfrutando. Y los niveles difíciles de ese juego, los difíciles, no los injustos, que son diferentes, eran entretenidos de superar pese a tanta frustración porque significaba destacarse en una jugabilidad que de por sí es entretenida. Por lo menos Super Mario Bros. 2 fue mejorando con las distintas versiones que sacaron de él, pero como dije, no conecta conmigo y no me gustó. Fueron muy pocos los momentos que realmente disfruté de él, y es una pena porque me hubiera encantado pasar un gran rato con una rareza dentro de la saga como es esta, pero mi experiencia fue la que fue. Por supuesto, recuerden que esta es simplemente una opinión personal, y les animo a compartir la suya abajo en los comentarios si es que lo desean, porque la discusión respetuosa sobre videojuegos es algo realmente entretenido. Pero en fin, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video y nos vamos a estar viendo la próxima. Chau chau.